Hola jóvenes, les voy a hacer la presentación del Estado moderno que se perdieron hoy día porque a veces motivo no se pudieron conectar. Recuerden que eso no es un problema. Si no pueden entregar a la fecha tampoco es problema, solo que avísenme. Y le pido a los apoderados que nos apoyen a que los niños no hagan trampa, es decir, que si yo subo la retroalimentación, el niño no la vea primero, sino que primero haga la actividad, porque el principal objetivo de la evaluación formativa es que los chicos aprendan a su propio ritmo, pero que vayamos avanzando. Tengo una invitada. Bueno, hoy día lo que vimos fue el tema del Estado moderno y es lo que está en su clase. El Estado moderno, ¿cierto? Es en el fondo cómo cambia la percepción o cómo cambia la forma de gobernar. Y esto se da, ¿cierto? Principalmente entre el siglo XV y a finales del siglo XVIII. Esta forma de gobernar se da principalmente por la crisis del feudalismo. Antes teníamos, ¿cierto?, a una persona que era el señor feudal, que controlaba su feudo, que era su porción de tierra, y él era el amo y señor de ese. Y ahora, es cierto, van a ser los gobernantes, que van a ser los reyes, los que van a tener el control de todo su reino, van a retomar ese control. ¿Cierto? Van a ser los reyes. El Estado moderno y estas monarquías, las monarquías se dan a lo largo de toda Europa, pero de diferentes formas. En el caso de Italia, se van a conformar ciudades-estados, similar a los griegos, sino que, cierto que en Italia una ciudad tiene su forma de organización del Estado. En el caso de España y Francia se dan como monarquías absolutas, es decir, que hay un rey, y este rey, ¿quién le da el poder? No se lo da el pueblo, sino que se lo da Dios. Dios le dice, toma, aquí está el poder, ahora tú gobierna a tus súbditos. Por lo tanto, él es la persona más ideal y cómo sabe tomar las decisiones, porque obviamente el poder se lo dio Dios. ¿Cuáles son las características de esta monarquía? Obviamente que hay un control de la iglesia, es decir, yo soy el que controla la iglesia. Hay una represión de la disidencia religiosa, es decir, todos tienen que seguir la misma religión que yo sigo. Si soy un estado que soy católico, todos mis súbditos tienen que ser católicos y no pueden haber luteranos. Yo controlo, ¿cierto?, el ejército como monarca. Como me ha elegido Dios, obviamente mi figura es la más importante, y además la administración es centralizada, es decir, que el poder ejecutivo, que gobierna, el poder judicial, el que administra la justicia, y el poder legislativo, que es el que elabora las leyes, todas esas funciones que hoy día nosotros tenemos separadas y autónomas, están concentradas en una sola persona, que es el rey. En el caso de Inglaterra, tenemos el sistema que es parlamentario, es decir, es una monarquía, pero es una monarquía parlamentaria. Es decir, que aquí está el rey y el parlamento, que hoy día, cierto, nosotros lo conocemos como el Congreso, similar a eso. ¿Qué sucede aquí? Cierto que, como podemos ver, el parlamento controla al rey y el rey a su vez, cierto, puede convocar al parlamento, llamarlo. Y tienen funciones distintas. Por ejemplo, el parlamento se queja y hace sugerencias al rey, aprueba los impuestos y aprueba las leyes. Mientras que el rey, cierto, es el que gobierna, él crea las leyes, controla la iglesia, la política exterior y cobra y recauda los impuestos. El parlamento, cierto, está compuesto por personas que lo eligen las ciudades y otras personas que están elegidas por el rey. Y tenemos, cierto, entonces estos dos organismos que son los que cumplen, cierto, los que hacen funcionar al Estado. En la actividad lo que tienen que hacer es leer varios textos que les puse, y para poder mejorar nuestra comprensión lectora, que fue una de las problemáticas que había en la actividad anterior, les pedí que marcaran las ideas, o sea, cuáles son las ideas que están en el texto. Y después también le vamos a pedir en esto ayuda a algún familiar, tienen que responder la pregunta ¿qué quiere decir el texto? Eso está, cierto, en el link que les mandé. ¿Qué quiere decir el texto? Significa que lo tienen que escribir con sus propias palabras y la idea es que sea completa. Por ejemplo, el texto quiere decir que el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Si el texto habla del rey. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos ayuda a mejorar la comprensión lectora, y que es el objetivo fundamental. Que ustedes, cierto, tengan una gran comprensión lectora y puedan ser capaces de entender cualquier texto que lean.
Así que eso, los invito a que tengan una gran actividad. La actividad la traté de hacer lo más corta posible para que ustedes les ocupen la menor cantidad de tiempo, ¿cierto? Y una vez desarrollada y revisada la actividad, vamos a hacer la retroalimentación. Así que tengan un excelente día, chicos.